don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, Kevin Holland contra Jack de la Magdalena. Dentro de este canal, mi hermano precisamente Max estuvo hablando sobre la predicción para esta pelea y estuvo, yo creo que sumamente acertado. Jack de la Magdalena ganó la pelea y él le estuvo dando como favorito de la Magdalena por muy poco. Iba a ser una pelea cerrada, evidentemente, pero creo que Kevin Holland hizo lo que no debía hacer. Creo que cada vez que hace este tipo de cosas, pues deja un mal sabor de boca. ¿Por qué tiene que hacer este tipo de cosas? ¿Por qué tiene que echar a perder todo un campamento de pelea? ¿Por qué tiene que echar a perder lo buen peleador que él es? Con este tipo de acciones dentro de la jaula, con este tipo de riéndose dentro de la jaula, desconcentrado prácticamente. O sea, esto es lo que estaba demostrando. Por un lado, un Jack de la Magdalena sumamente concentrado, sumamente enfocado en lo que él quería, encajado prácticamente a su plan de juego, muy arriesgado a su plan de juego, no se salió de ahí, se mantuvo todo el tiempo en lo que él quería, acortando un poco la distancia, conectándose a un 2 de manera muy efectiva, ganando en los intercambios prácticamente, demostrando por qué el tipo viene invicto hasta ahora, por qué no invicto, pero por qué tiene esa racha ganadora y sí, invicto dentro de la compañía, invicto dentro de la UFC. ¿Por qué viene de esta forma tan impresionante? Porque es un tipo sumamente disciplinado, gente, sumamente disciplinado. A pesar de que todo el público estaba en contra de él, porque todo el público estaba apoyando precisamente a Kevin Holland. Kevin Holland es un tipo muy carismático, es un tipo que se gana al público. Desde mi punto de vista, a mí me cae bien este personaje que él tiene, que es un poco loco, que es carismático, todas estas cosas están bien. Pero dentro de la pelea, dentro del octágono, tiene que ponerse las pilas, gente. Tiene que salir este personaje, tiene que concentrarse en lo que va a hacer, enfocarse en la pelea. Y no hacer este tipo de cosas de que si darle espalda. ¿Cuántas veces dio la espalda a Kevin Holland? ¿Cuántas veces dentro de la pelea esto no se puede hacer? No se puede hacer, y más al nivel que se viene cocinando dentro de la UFC. Dentro de la UFC, gente, hay un nivel sumamente impresionante y sobre todo dentro precisamente de la división de las 170 libras. Es un nivel sumamente alto. Y Kevin Holland, si bien no está dentro del top 10 de la división, creo que ya cuando se entra en ese top 15, porque precisamente él estaba en el top 13, no sé ahora dónde vaya a quedar, pero cuando se entra dentro de ese top 15 de la UFC, hay mucho nivel, hay mucho, digamos que, buena forma de varios peleadores. Hay mucha calidad, gente. Eso cuando tú te enfrentas a un tipo como Jack de la Magdalena, con esa calidad que tiene de la Magdalena, ¿okay? Con ese periodo invicto que él tiene dentro de la UFC, con esa cantidad de peleas, esa calidad de finalización, esa calidad de pelea que él viene ofreciéndonos, no puedes hacer este tipo de peleas, no puedes darle la espalda de esta forma, no puedes estar intentando hacer yo no sé qué, o sea, tirándose para atrás de una forma bastante poco ortodoxa. Sabemos que Kevin Holland es un peleador bastante poco ortodoxo en lo que es el striking, pero es que no puedes hacer este tipo de peleas, no puedes hacer este tipo de performance frente a un tipo tan peligroso como Jack de la Magdalena. Tiene que ponerse las pilas, tiene que evitar este tipo de risas, de habladera dentro del octágono, dándole espalda, perdiendo el enfoque absolutamente de la pelea. Y por otro lado, Jack de la Magdalena aprovechando, marcando todo el tiempo ese 1-2, entrando y saliendo de manera efectiva. En ningún momento, gente, se notó la diferencia de alcance que había entre ellos dos. Porque si bien, por un lado, Kevin Holland tenía muchísimo alcance que pudo aprovechar con sus patadas, con sus jab, etc. No lo aprovechó en ningún momento. Si bien marcó en varias ocasiones sus patadas, etc., todo se quedaba en la guardia de Jack de la Magdalena. Jack de la Magdalena tenía una guardia cerrada, hermética, parecía un candado. ¿Cómo se cerraba con esa guardia? No entraba absolutamente nada. Terminó con la cara limpia, gente. Prácticamente le hizo daño. Kevin Holland no logró hacerle casi ningún tipo de daño a de la Magdalena. Y por otro lado, de la Magdalena sí logró hacer daño. Sí, esas low key desde ese primer asalto, desde ese primer lanzamiento que existió dentro de la pelea, el primer golpe, lo marca de la Magdalena. Y lo marca precisamente con una low key que saca de balance totalmente a Kevin Holland. Lo saca de balance. Y de ahí para allá lo estuvo castigando en múltiples ocasiones con las low key. O sea, en ningún momento aprovechó Kevin Holland esa superioridad que tenía él en cuanto al alcance. No pudo. Ya de la Magdalena no lo dejó todo el tiempo, se le estuvo pegando, todo el tiempo evitaba que Kevin Holland se le escurriera dentro de la jaula. Y cuando atacaba a gente lo hacía retroceder. Kevin Holland estuvo dominando en, digamos que prácticamente toda la pelea del centro del octágono, pero esto no le valió de nada. Esto no le valió absolutamente de nada.
Cuando Jack de la Magdalena iba para adelante, gente, le hacía combinaciones de 3 a 4 golpes consecutivos. Los encerraba muy bien contra la jaula. O sea, cuando él se quedaba, Kevin Holland, pegado a la jaula, Jack de la Magdalena capitalizaba en ese momento, capitalizaba, lo golpeaba, hacía combinaciones largas y combinaciones efectivas. Muchas veces, gente, muchas veces les entró, o sea, le entró precisamente a Kevin Holland ese volado que tira Jack de la Magdalena y le entró también ese jab y ese 1-2. Le entraban las combinaciones muy buenas y muy fuertes. Se escuchaban los golpes resonantes dentro del octágono, gente. Se escuchaba muy fuerte, muy seco le entraban esos golpes. Esto nos deja a demostrar múltiples cosas, entre ellas que Kevin Holland tiene una capacidad de asimilación de daño bastante grande. Sin embargo, esto no es suficiente. Tú no puedes solamente asimilar el golpe y quedarte como si nada. Si bien ripostaba en algunas ocasiones, en muchas de ellas se quedaba con los golpes puestos y no ripostaba. No ripostaba, simplemente se tiraba hacia detrás. Y con ese digamos que defensa con el codo, ¿no? Con el hombro, perdón. Parecido a lo que hace, por ejemplo, Sean Strickland, se tiraba hacia atrás y se cubría la cara con el hombro. Para nada le sirvió, porque le entraban los golpes laterales, le entraba ese volado lateral, le entraban los jabs, le entraban los cruzados, le entraba de todo. Esos cruzados, ¿no? Cuando intercambiaban los golpes, siempre salía perdiendo Kevin Holland, siempre salía golpeado Kevin Holland. Y Kevin Holland, cuando golpeaba con esas combinaciones, que sobre todo en ese primer asalto creo que hubo un poco más digamos que de cerrada la pelea, ¿no? Un poco más de combinaciones entre ambos peleadores. Kevin Holland se quedaban todos los golpes en la guardia, no entraban bien. Incluso él, dentro del segundo asalto, creo que fue, le pregunta a su esquina si él estaba conectando, si él estaba entrando con sus golpes. Y la esquina le dice que sí. Y yo creo que esto estuvo mal por parte de la esquina. Tenían que haberle dicho la verdad. Tus golpes no están entrando. Porque sus golpes no estaban entrando, no estaban haciendo daño. No estaban haciendo daño. Y entonces la esquina también le dijo algo como que se está cansando, vamos a aprovechar ahora, vamos a hacer esto y lo otro. En ningún momento Jack de la Magdalena se mostró cansado. Creo que se mostró con un condicionamiento físico bastante bueno, porque estuvo golpeando, estuvo presionando a lo largo de los 3 asaltos. Y en el tercer asalto a finales presionó más que Kevin Holland, golpeó más que Kevin Holland, incluso. Diciendo y todo, su esquina, ¿no? La esquina de Kevin Holland, que supuestamente estaban cansados, que supuestamente iban a aprovechar, que supuestamente sus golpes estaban entrando. Todo esto no le sirvió para nada. En lo absoluto le sirvió a Kevin Holland. Porque Jack de la Magdalena seguía de la forma buena que estaba hasta a lo largo de todos esos 3 asaltos. No fue una pelea, desde mi punto de vista, tan cerrada como marcaron las tarjetas de los jueces. O sea, que fue una decisión dividida. Creo que de la Magdalena se mostró superior a Kevin Holland. Creo que Kevin Holland debería mejorar mucho más, debería hacer un poco más de hincapié en este estilo de pelea que él tiene, poco ortodoxo, un poco loco, ¿ok? Enfocarse un poco más en la pelea, evitar este tipo de cosas de darle la espalda a su contrincante, gente. Algo parecido ocurrió cuando él se enfrentó a Ponzinibbio, gente. Varias ocasiones le dio la espalda, al final él termina ganando la pelea con ese golpe, ¿verdad? Que creo que Ponzinibbio cometió un error desde mi punto de vista en agarrar la pierna y quedarse simplemente así, no intentar un derribo, no intentar nada. Y directamente Kevin Holland empezó a lanzar golpes hasta que conectó uno bien seco, ¿ok? Y luego se comió otro volado más. Creo que fue un error bastante grande por parte de Ponzinibbio que hizo que perdiera esa pelea. Pero esa pelea la estaba ganando Ponzinibbio. De principio a fin la estaba ganando él. Y ahora, otra vez, Kevin Holland estaba siendo, desde mi punto de vista, superado en el striking por parte de la Magdalena. Estaba siendo superado. A pesar de que tenía la ventaja física, a pesar de que tenía la ventaja en el alcance, gente. Cuando un peleador tiene tanta ventaja en el alcance, y eran una ventaja como de 20 centímetros, gente. Impresionante la ventaja de distancia, de alcance que tiene Kevin Holland por encima de la Magdalena. En lo absoluto marcó diferencia, en lo absoluto. O sea, no supo aprovecharlo, no supo aprovecharlo. Y de la Magdalena se mantuvo, como ya les dije, muy enfocado, ganando muy bien esos espacios que habían entre ellos dos. Cosa que, como ya les digo, Kevin Holland podía haber aprovechado de manera sustanciosa. No lo pudo hacer, no sé qué pasó, Pero, ¿qué pasa con Kevin Holland cada vez que intenta hacer este tipo de jugarretas? Que si da la espalda, que si se empieza a reír, que si empieza a jugar dentro de la pelea. Esto no está bien, gente. Esto no está bien. Debe enfocarse. Es un peleador que a mí me encanta. Es un peleador poco ortodoxo que tiene este striking loco que te saca unos highlights de la nada, gente. ¿Y por qué no se mantiene enfocado dentro de la pelea? ¿Por qué tiene que hacer este tipo de cosas? ¿Por qué tiene que desperdiciar ese talento sumamente bueno que él tiene? Por esta forma, él no entra en los top. Por estas mismas cosas, él no entra en los top.
Aparte, por supuesto, de la locura de pelear tantas veces dentro de un año, que ya lo dijo Max en la pelea de predicción. Esto no está bien, pelear tantas veces seguidas dentro del año, gente. Todo este daño, en general, todo este daño que él está recibiendo a lo largo de todas sus peleas, todas las peleas que llegan hasta el tercer asalto, son daños que él continúa recibiendo. Y la acumulación de los mismos llegan a que él no tenga los mejores desempeños a lo largo de sus próximas peleas. Y es así, es así. Había acumulado un total de 3 victorias consecutivas y acaba de perder su racha contra Jack Della Maddalena. Algo que era de esperarse, algo que muchísima gente esperaba, que él perdiera esa racha de victorias consecutivas. Y muy probablemente va a volver a pelear en el año, muy probablemente va a volver a pelear, porque el tipo está así, está loco, está quemado, quiere seguir peleando. A él lo que le interesa es seguir haciendo cheques y no le interesa para nada entrar en los top de la división, no le interesa para nada el campeonato de la división. No le interesa para nada entrar en una competición realmente seria por ese cinturón de las 170 libras. Y me parece un desperdicio total. Me parece un desperdicio total que un peleador tan, digamos que bueno como lo es él, porque es un peleador muy bueno, es un peleador poco ortodoxo, es un peleador atractivo de ver, ¿okay? Impredecible, un tipo que te puede generar muchísimo espectáculo, un tipo sumamente carismático. Todas estas cosas, toda esta serie de actitudes que él tiene, que son sumamente buenas, pues las desperdicia haciendo este tipo de cosas, haciendo este tipo de peleas dentro del octágono, dejando la espalda libre, haciendo todo este tipo de cosas, no aprovechando las ventajas físicas que él tiene sobre su rival, ¿ok? No aprovechando todo el entrenamiento, no acoplándose a un plan de pelea necesario que él debería apegarse todo el tiempo, gente. Porque por otro lado, Jack Della Maddalena todo el tiempo lo estuvo haciendo. Todo el tiempo apegado a su plan de pelea, todo el tiempo enfocado en lo que él quería, todo el tiempo acortando esa distancia, pegando a Kevin Holland contra la reja y aprovechando todo ese corto espacio que él lograba cada vez que entraba en esa zona de peligro, hacer entrar precisamente a Kevin Holland a la zona de peligro y evitar todo el tiempo quedarse a la distancia. Desde mi punto de vista, impresionante por Jack Della Maddalena. Y por otro lado, un desperdicio, gente, de talento, un desperdicio de talento por parte de Kevin Holland, que es un peleador que debería estar en los top, debería estar peleando por el cinturón, un tipo sumamente bueno, pero que, como ya les digo, toda esta acumulación de daño, como también lo dijo Max, como ya les dije en el video de predicción para esta pelea, pues hace mella en el peleador, hace mella. Tiene que descansar, tiene que tomarse un descanso, tiene que hacer máximo 3 peleas por año, gente. Cada cual, o sea, nadie está en los bolsillos de nadie, evidentemente, como ya lo he dicho en múltiples ocasiones dentro del canal, pero me parece que él pudiera hacer mucho mejores cosas si él tomara o sea, si se relajara, tomara las cosas un poco más con calma y analizara, escogiera mejor sus peleas. ¿Ok? Si bien los guerreros tienen que enfrentarse a quien sea, creo que hacer este tipo de cosas de 5 peleas en un año, hacer este tipo de cosas de 4, 3, 5 peleas en un año, creo que es demasiado. 3 peleas está bien. Pero es que han sido 3 peleas prácticamente consecutivas, gente. No ha habido descanso de por medio. 3 meses, 2 meses de descanso. Esto es, si bien es impresionante, si bien muy pocos peleadores hacen este tipo de cosas, creo que es contraproducente desde mi punto de vista. Así que nada, gente, mala por Kevin Holland, buena por Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena sigue en ascenso, sigue invicto dentro de la UFC, dentro de la compañía más peligrosa del mundo en cuanto a talento se refiere, ¿ok? Y me parece muy bien por parte de él, me parece que es un peleador que va a seguir haciendo cosas impresionantes de la compañía y bien por él. Kevin Holland debería aprovechar, descansar un poco, aprender un poco de esta derrota y yo creo que intentar hacer algún tipo de cambio dentro de su mentalidad, en su equipo, en general, hablar con él, decir qué cosas más pueden hacer, intentar tomar peleas un poco más escogidas. Desde mi punto de vista, o sea, me refiero a escogidas en cuanto a peleas que lo catapulten dentro de la división y hacer algo más, buscar el extra, buscar el campeonato, gente. ¿Qué es lo que se quiere? Es lo que los peleadores quieren, es lo que el público quiere ver a los peleadores conseguir. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.